En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo de la mano quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. En la cátedra. Cátedra significa, Moisés es el que dio la ley. Moisés es el que dio la ley y el que, vamos a decirlo de cierta manera, parte todo lo que refiere al orden del pueblo, tanto orden religioso, civil, porque recuerden que Moisés, él ejercía tanto la ley religiosa como la ley civil también. De hecho, él va a ser por Dios, ¿verdad? Pero Moisés será quien va a elegir a su hermano Aarón y le va a decir qué es lo que tiene que hacer, porque Dios nunca le habló a Aarón, le va a hablar a Moisés, y Moisés será quien le va a dar la orden a Aarón, qué es lo que va a hacer, cómo van a ser los sacerdotes, cómo se van a comportar, qué palabras van a decir y todo. Entonces, cuando hablamos de la cátedra de Moisés, estamos hablando el lugar. Hemos dicho que cátedra se le llama también a la silla del obispo, desde donde él enseña, ¿verdad? La cátedra del obispo. ¿Y dónde está la cátedra del obispo? ¿Dónde está la cátedra de Monseñor Elías? En la catedral. De ahí nace el nombre de catedral. Es la iglesia en la cual se conserva la cátedra del obispo. Ahí está la silla, es la silla más alta, es una silla grande, porque el obispo es desde ahí, desde donde él ejerce el ministerio de la palabra, donde él enseña. Pues ese lugar, la cátedra de Moisés, el lugar desde donde Moisés enseñaba, vamos a hablar el lugar desde un sentido figurado, porque Moisés fue hablando a través del desierto, pero estamos hablando del lugar desde donde él ejercía la autoridad para enseñar. Se habían adueñado dos grupos. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Ese lugar, hermanos, ese lugar era un lugar muy ambiciado, porque era un lugar desde donde se podía tener mucho poder, el poder. Y ellos se habían adueñado de ese lugar. Se habían adueñado de ese lugar y se habían adueñado también de la palabra de Dios y se habían adueñado también de la interpretación de la palabra de Dios. Y ejercían el ministerio de la palabra según su conveniencia y muchas veces hacían a un lado
lo que verdaderamente decía la palabra de Dios para imponer su propio criterio, y cambiaban las cosas. ¿Cuántos mandamientos dio Moisés? ¿Cuántos fueron los mandamientos que Dios le dio a Moisés? ¿Cuántos fueron? 10. ¿Cuántos mandamientos tienen los judíos hoy en día? Más de 400. Más de 400 mandamientos. Y muchos de esos mandamientos son mandamientos que buscan ¿qué? Buscan ¿qué? El propio interés del hombre. Entonces los mandamientos de Dios los hacen a un lado. Ejemplos nos los va a dar nuestro Señor Jesucristo cuando dice: ustedes hacen a un lado la ley de Dios para imponer su propia ley. Cuando dicen incluso: si tú como hijo le dices a tu padre: mira, padre, lo que yo te podía dar a ti para ayudarte, para que comieras y para que no te murieras de hambre, lo he donado al templo. Entonces ahora ya no tengo ninguna obligación contigo. Ahí si te mueres de hambre no es mi culpa, porque yo te iba a dar, pero yo lo he dado al templo. Así es de que así ustedes hacen a un lado la ley de Dios para poner su propia ley. Para poner su propia ley. Y ese es uno de tantos ejemplos que podríamos encontrar en la Sagrada Escritura. ¿Y ellos cómo se hacían llamar? Padres, maestros, acuérdense, maestro de la ley. Maestro. A Jesús le van a llamar maestro también, porque esa palabra era muy común en ese entonces. Porque que alguien te llamara maestro significa que tú gozas de un rango elevado, un conocimiento superior. Tú eres capaz de enseñar a todas las demás personas por el conocimiento que tienes. Guía, yo puedo seguir tus pasos y sé que siguiéndote a ti voy en camino seguro. Padre, ustedes podrán decir: pero es que esa palabra nunca se menciona en la Biblia. ¿Cómo no? Y hay a una persona que se le llama Padre en la Biblia, a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Jesús cuenta la parábola de Lázaro y el rico Epulón? ¿Se acuerdan? Dice que el rico Epulón estaba entre las llamas y ¿cómo dijo? Padre Abraham, manda a Lázaro que moje el dedo y me eche una gota de agua. ¿Cómo lo llama? Padre Abraham. ¿Por qué a Abraham se le llama padre en la Biblia? Porque es modelo, ejemplo, digno de imitar. Y Jesús, ¿qué es lo que está diciendo hoy? Ustedes no llamen ni padre, ni hermano, ni guía a nadie, porque todos ustedes son hermanos. Aquí está la clave, ¿eh? Todos ustedes son hermanos. ¿Qué significa? Que este que dice que es escriba, que es maestro de la ley, que es fariseo, no está hecho de otro material que el tuyo también, de barro. La misma humanidad que tú tienes, la tiene este que pretende sentirse superior a los demás, porque ¿qué era lo que ellos buscaban? Con esos títulos, ¿qué era lo que ellos buscaban? Que los trataran bien. Eso era todo. Eso era todo. Lo que buscaban los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, todo esto, con estos títulos, lo único que buscaban era que los consideraran por encima de todos. Y ahí vienen los hermanos separados. Ahí dice, ustedes llaman padre a los curas. Ellos llaman pastores también a sus pastores. ¿Y los pastores dónde están? Sí, ellos, hasta los pastores, no sé si han visto en videos en internet, que el pastor hasta los pies le besan a las pastoras, porque a través de las patas de la pastora le está saliendo el Espíritu Santo. ¡Qué
pecado más grande. Qué burla. No sé si han visto los videos, que las mujeres, todos los hombres llegan y le tocan, la pastora está sentada en una silla y estira las patas, y ahí llegan todos los protestantes, le tocan los pies a la mujer y ¡pum!, caen en el suelo brincando, pataleando, porque ya les entró el Espíritu Santo. Hermanos, eso es una ofensa grave, es un sacrilegio. Es un sacrilegio. O que para que a mí me dé la unción, el pastor pase pateándome, yo me tiro al suelo y que el pastor pase parándose sobre mí o me ponga el pie encima. Porque él tiene el Espíritu Santo. Y todos quieren tocar al pastor, porque el pastor es el ungido de Dios, el pastor es el que tiene a Dios, el Espíritu Santo. Y todo lo que dice el pastor, eso es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Ahí está el gran problema de la gran hipocresía. Miren, lo que dice el pastor, si el pastor le dice a usted, mire, el Dios me reveló que usted tiene que vender su terrenito y dármelo a mí porque yo necesito comprarme un carrito, una casita y necesitamos hacer unos arreglitos aquí en la iglesia. Dios me lo reveló anoche y como a mí me lo reveló anoche, eso es palabra de Dios. Y usted a vender su terreno y tráigamelo. Y lo más pronto posible, porque esa es palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hay así, hermanos? ¿Cuántas cosas así y graves? Y yo he conocido cuando dicen, no, es que el Señor me reveló que yo tengo que casarme con su hija, o usted tiene que darme a su hija. A eso es lo que se está refiriendo Jesús hoy. A eso es lo que se está refiriendo la hipocresía que reina en aquellos que dicen llamarse pastores, guías, maestros o padres, simplemente para buscar su propio interés y no para ayudar a las personas, a las almas, a encontrarse con el Señor. Por eso yo he dicho, si el diezmo dejara de ser ley en las iglesias protestantes, desaparecerían las iglesias protestantes. La gran ambición de todo querer ser pastores y hacer iglesias protestantes es por el diezmo, las limosnas, las ofrendas que van a recoger. Y por eso es el gran afán y el gran interés de hacerle ver a todo católico o a sus mismos feligreses que todo católico, usted por el simple hecho de ser católico e ir a la iglesia católica, usted ya va para el infierno. Todos los católicos van para el infierno, junto con el cura, el papa, la bestia, los obispos son demonios, todos ellos van a ir al infierno. Si aquí está una iglesia de una denominación, aquí está otra, y aquí está otra, y allá está otro, pero ninguno de ustedes son católicos, sino que son diferentes iglesias, como las que hay como dijo Ricardo de Jona, hay más iglesias que niños felices en el mundo, ¿eh? Este llama hermano a este llama hermano a aquel llama hermano a aquel. Pero estos tres pelones, como son católicos, estos tres no son hermanos de ustedes. Y yo ya me he topado así, cuando yo llamo a un hermano separado y le digo, hermano, ¿qué tal? Ah, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano católico. Ah, no, usted no es mi hermano. Usted no es mi hermano porque usted es católico. Ustedes adoran la gran bestia de la gran Babilonia que está en Roma, y el Papa es la bestia, y esa es la mentalidad que les meten los protestantes, y con la Biblia, y están con la Biblia, y agarran la Biblia, y empiezan a insultar, y a agredir, y a insultar a la Santísima Virgen María, insultar a los santos, a rechazar los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el sacerdocio, mucho más todavía. Incluso hay protestantes que dicen, mire, dicen esto, ustedes ahí van a la iglesia donde están esos sacerdotes que fueron los mismos que mataron a Cristo. Así dice. Mire pues, aquí dice, ve, los sacerdotes. Aquí dice en la Biblia, mire, los sacerdotes del templo decidieron matar al Señor. Ahí está, mire, sacerdotes. ¿Verdad que el de ustedes es un sacerdote? Sí, es sacerdote. Ah, pues quizás es cierto. Ah, pues es cierto. O sea que el Padre Jesús fue de los que estaban gritando ahí, crucifícalo, crucifícalo. Y se lo convencen bien. No, es que está en la Biblia. Ahí está en la Biblia.
Y como en la Biblia es sacerdote, y como el Padre Jesús es sacerdote, entonces él estuvo ahí para matarlo al Señor, ¿verdad? Por eso decía el Padre Martín Ávalo, católico ignorante, seguro protestante. Seguro protestante. Porque aquel que desconoce, como aquella historia que contaban, que dicen de que cuando hubo la colonia, ¿verdad?, hace 500 años, que vinieron los españoles aquí, ¿verdad?, y contaron a los indios, entonces, y de repente había un indio que no había escuchado nunca la historia de Jesús, entonces, y le escuchó, ¿verdad?, que los judíos habían matado al Señor. No, hombre, agarra su hacha y dijo, ¿y dónde están esos judíos que ahorita me las pagan? Dijo, ¿por qué mataron a Jesús? Más de 1500 años que había pasado aquel, y hasta hoy aquel se había dado cuenta y quería vengar a Jesús que lo habían matado. Hermanos, hay que tener cuidado a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, a quién estamos admirando. Los hermanos separados dicen una frase que a mí me gusta: solo Jesús salva. Y yo también así lo creo. Solo Dios salva, solo Jesús salva. Yo también así lo creo. ¿O no lo creen ustedes? Yo sí creo que solo Jesús salva. ¿Ustedes creen que San Antonio salva? ¿La Virgen Santísima? ¿San Pedro? ¿San Pablo? ¿San José? No. ¿Quién es el único que salva? Es Jesús. Yo sí lo creo. Entonces, para mí, el único modelo, el único ejemplo, los únicos pasos que yo tengo que seguir son los de ¿quién? Los de Jesús. Ni los del Papa, porque el Papa es un ser humano y puede cometer errores. Y lo digo porque a través de la historia, los papas han cometido errores, ¿verdad? Los obispos pueden cometer errores, el Padre Jesús puede cometer errores, Jesús no. Porque Él es el único. Por eso Él mismo dijo una frase que es la que tenemos que quedarnos nosotros siempre: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no andará en tinieblas. Ahí está la clave. Pero habemos personas que no seguimos a Jesús, seguimos a hombres. Y no me refiero a católicos, sino también a protestantes, que prefieren hacerle caso a un pastor y decirle: mire, esa parte de la Biblia, del capítulo 1 al capítulo 2 de San Lucas, es pecado grave leer esa parte. Y engrapan esas páginas porque ahí habla de la anunciación, del nacimiento, de la Santísima Virgen María, que la llama bendita entre todas las mujeres, alégrate llena de... No, porque son palabras del demonio, pero todo lo demás es palabra de Dios. Y los demás que están ahí, amén, 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 pastor, amén, amén. No, hermanitos, hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, el diablo también se viste de luz. También se viste de ángel de luz para engañarnos. Y si nosotros no estamos preparados, si no nos preocupamos por conocer el camino cristiano, la verdad, nos van a confundir. Nos van a confundir. Y por eso hoy cuando Jesús llama esto, ¿qué significa? Que nadie llamemos padre, ni maestro, ni guía, porque todos somos seres humanos y todos podemos equivocarnos, y el único perfecto es Dios, y al único que tenemos que seguir es a Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.